¿Qué tal? ¿Cómo andan? A ver, vamos a hacer un poquito de historia más o menos reciente como para que se entienda lo que está pasando. Primero preguntarnos, ¿hubo realmente un intento de golpe de Estado, un golpe de Estado de mercado? ¿Quisieron tirar al gobierno desde el mercado? ¿Los memes que circularon toda la semana del helicóptero eran ciertos? Hubo millones de campañas en internet, noticias falsas, trolls trabajando, bueno, memes con el helicóptero, pasó de todo. El deterioro que hizo Eclosión esta semana, ¿saben cuándo empezó? En diciembre del año pasado, cuando el gobierno resignó sus propias metas de inflación. ¿Se acuerdan? Que un día de golpe, un 28 de diciembre, lo que había sido encima, el Día de los Inocentes, salieron a decir que, bueno, la habían pifiado con las metas. Todavía hoy los operadores extranjeros de bolsa, con los que hablamos, vas a ver hoy las notas, hablamos con Londres, con Nueva York, con varios lugares, se acuerdan de ese día. Ellos que casi ni siquiera saben dónde queda Argentina, bueno, se acuerdan de ese día. La historia es lineal. Al comienzo del gobierno de Macri, el gobierno se debatía entre shock y gradualismo. O sea, el shock era algo que todos recomendaban, siempre pensando en esta frase ya eterna, ¿no? Gastamos más de lo que ganamos. Entonces, algo había que hacer para equilibrarse. Una solución era el shock, cortar de golpe todo y subir todo de golpe. Todo el mundo decía que había que hacerlo, pero nadie se animaba a poner el gancho con eso. Porque claro, ¿cómo cortás todo de golpe? ¿Cómo bajás un montón de gasto inútil, pero a la vez cómo dejás fuera de la economía a un montón de gente? La bomba que los K venían armando y que iba a explotar, no explotó. Macri asumió sin que esa bomba explotara. Por eso hoy los K ponen en duda que la bomba existiera. Son muy cínicos en eso, ¿no? Ellos dicen que entregamos todo perfecto. Nada estalló. Claro, no llegó a estallar. Se habían ido antes de que la bomba estallara. Y yo creo que ahí Macri se equivoca porque se creyó el optimismo que él pregonaba. Alguna vez yo le pregunté, ¿por qué no hiciste, como dijo Vidal, la provincia está en quiebra, la Argentina está en quiebra? Bueno, necesitábamos guita del exterior, no se podía decir eso. Yo creo que se equivocó no diciéndolo, pero no diciéndolo hacia afuera, en lo que quizá tuviera razón, sino no diciéndolo a nosotros. Diciendo, se acabó la guita, ¿qué hacemos? No hay más plata. Bueno, en ese momento yo creo que el gobierno se creyó su propio optimismo. Todo estaba mal, pero podía reflotar, era lo que nos decían. También creo que en ese momento el gobierno se equivocó porque pensó que manejar una empresa y manejar un país son cosas parecidas. ¿Se acuerdan de esta discusión de los CEOs? A ver, por un lado está bien, yo quiero pedirle a un ministro que conozca el área que va a manejar. Hay muchos que vienen de actividad privada y en esa área les fue bien, pero una empresa es una cosa y un país es otra. Es mucho más complejo. Las obligaciones que se tienen para con la gente, para con el público, son distintas. Las decisiones no pueden ser a veces tan técnicas, sino que tienen que ser más políticas, más pensadas. Otra cosa que el gobierno en ese momento no tuvo en cuenta es el tema del conflicto de intereses. No se dieron cuenta que la mayoría de los funcionarios que nombraban podían tener conflictos de intereses con las áreas en las cuales iban a gobernar. Yo ahí creo que se equivocaron de buena fe realmente, ¿eh? No creo que hayan dicho, vos andá a currar a tal ministerio, vos al otro. Eran simplemente tipos del área, pero no pensaron que el conflicto de intereses podía ser un problema. Y el conflicto de intereses fue un problema. Porque llegamos acá porque el gobierno perdió credibilidad. Yo estoy contándote cuáles yo creo que fueron esos hitos en los cuales perdió credibilidad. Bueno, uno fue la opción shock gradualismo. El otro fue reconocer que las metas de inflación eran demasiado optimistas. El otro fue no darse cuenta de los conflictos de intereses. Porque los tuvo y los tiene todavía hoy. Y la Oficina Anticorrupción y la Justicia, los conflictos de intereses de este gobierno los trataron con elasticidad. A lo mejor con demasiada elasticidad, por no decirte con parcialidad. No se los tomaron muy en serio. Eso empezó a deteriorar una confianza que recién empezaba, cuando el gobierno llega. Ya Macri tenía ese sallo,
por su historia familiar, negocios con el Estado. Y el conflicto de intereses yo creo que es un tema que no pensaron antes de subir, que no pensaron que iban a tener que enfrentar y que no encontraron cómo enfrentarlo. Después pusieron unas metas de inflación que nadie les pidió. Envalentonados con que la cosa podía cambiar, dijeron, bueno, la inflación va a ser esta y cada vez más baja. ¿Cuál es el problema cuando vos ponés una meta que nadie te pide? Que tenés que estar seguro de cumplirla. Porque si nadie te la pide y vos la ponés y después no la cumplís, estás deteriorando la confianza, que es el problema por el cual estamos acá. Estamos en el medio de este pelote hoy. Lo que era la enfermedad fundamental de la Argentina, en ese momento el gobierno no la atacó. ¿Cuál es para mí una de esas enfermedades? Ganamos 100, gastamos 200. Esto pasa hace 50 años. Bueno, el gobierno al comienzo no fue de fondo contra eso. Ahora, eso seguía pasando. No es que de un día para el otro dejamos de gastar. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a pedir deuda. En primer caso, a la banca privada. Y pidió deuda como si el camino de la deuda fuera infinito. En ese momento muchos nos preguntábamos, ¿cuánto tiempo se podrá pedir deuda? ¿2 años? ¿3 años? Fue menos. Hoy no nos presta un mango nadie. Duró 2 años. Hoy el gobierno tuvo que ir al fondo porque ningún banco privado en el mundo nos presta. El gobierno empezó a recortar, pero empezó a recortar mucho más despacio de lo que se necesitaba. Intentó recortar un poco, después cedió ante las presiones, después pidió más deuda porque las cuentas le seguían sin dar, y la deuda y guita nos prestaban. A la vez, los instrumentos financieros, la flotación del dólar y el crédito fácil, ¿se acuerdan? Crédito de las viviendas, la suba, qué sé yo, armaron como una primaverita. Se estaba mejor, la gente empezó a planear el tema de las viviendas. Muchos decían, guarda, porque si un día se va todo el carajo, el UVA no sé dónde termina. Pero se armó como una primavera que acompañaba con ese pequeño optimismo que el propio gobierno se había creído. Nos está yendo bien. La inflación empezó a bajar. La economía tiene mucho, incluso más, depende de la psicología. La economía es una subciencia de la psicología. Si la gente cree que el dólar sube, sube. Si la gente cree que baja, baja. Si cree que nos va a ir mejor, nos va mejor. Son profecías autocumplidas. Tienen mucho que ver con lo que queremos que pase. Ahora, se seguía sin tocar los temas de fondo. Y al final, como lo demás seguía pasando, el gasto seguía pasando y seguíamos pidiendo más plata, se cortó lo de la plata y el déficit continuó. Aun cuando haya bajado nominalmente 1 punto o 2, no importa eso. Son números de la macroeconomía que a nosotros, primero que ni nos imaginamos la cantidad de guita de las cuales hablamos, y aparte que no notamos esa influencia. Empezó a ajustar por los subsidios. ¿Se acuerdan lo de los boletos, el agua, la luz? Que está bien que se haya hecho. Lo que me pregunto era si había que haber ajustado todo por los subsidios y no por otro lado. A ver, voy a decir una obviedad, que ahora finalmente lo van a terminar haciendo. Cuando hay que ajustar con consenso. No se puede, a menos que esto fuera una dictadura, que gracias a Dios no lo es. Vos no podés ajustar por obligación, porque nadie va a estar de acuerdo con que ajustes. Esto es como cuando subís los impuestos. Nadie te va a decir, che, qué bueno que subieron los impuestos, así puedo ayudar al prójimo. No, todos te van a putear. Entonces, ¿por qué nosotros venimos diciendo hace 1 año y pico hay que hacer un acuerdo entre los partidos políticos, todos los partidos políticos, para llevar adelante un ajuste consensuado? Porque no hay otra manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es reprimiendo y no estamos de acuerdo con eso. Entonces, en esa mesa en la que vos tenés a todos, también tenés a la iglesia, también a la CGT, también tenés a los K, porque están los K, ¿me entendés? No los podemos mandar en un bote al exterior, están. Entonces tenés que sentarte con ellos. A donde también está el Partido Obrero, están los anarquistas, está cualquiera, está la Argentina entera. Tenés que lograr que todos digan, ajustame. Y tampoco en la misma proporción, porque obviamente vos no podés ajustar mucho a los que tienen poco y nada a los que tienen mucho. En aquel momento el gobierno, entusiasmado con el crecimiento económico, ¿qué hizo? Saquemos las retenciones a las mineras, subamos los ingresos del campo, pensando que eso iba a reactivar.
Bueno, eso no alcanzó para reactivar y visto desde los demás fue injusto porque vos le estabas pidiendo al tipo que vive en Lanús que pagara tanto de boleto y a la minera que pagara nada. Entonces el ajuste no era justo. ¿Cómo hacer para que el ajuste sea justo? El gobierno eliminó subsidios, pero no eliminó privilegios. Y cada tanto se acordaban, che, tal grupo tiene un privilegio, saquémoselo. Empezaban a hacerlo y después había quilombo y volvían para atrás. Jubilaciones especiales, esto, lo otro. Las famosas idas y vueltas de las modificaciones de los privilegios que el gobierno quería quitar y finalmente no se animaba para no crear conflicto social. Pero el problema estaba antes. Todo eso habría que haberlo hablado antes, no después. En este camino el gobierno terminó favoreciendo a los sectores más ricos, jodió a su propia base electoral. ¿Cuánta gente ustedes conocen? Yo conozco que votó a Macri y que hoy dicen lo que hice fue una cagada. Un montón. La mayoría de la gente que yo conozco me dice eso. Está bien, cuando le preguntás y ahora y de qué te disfrazás, tampoco te dicen voy a votar a tal, porque no hay tal. Pero primero te dicen lo otro. O sea, el gobierno terminó perjudicando a la propia base electoral en el medio de ese mini ajuste que intentó hacer. Es importante ver esto. Si hay que hacer un ajuste, es que estamos en emergencia. Y si estamos en emergencia, no es que unos se tiran primero y nosotros después. O nos tiramos todos juntos o nos salvamos todos juntos. Esto es lo que el gobierno no discriminó. El peronismo pasó estos años perdido en sus propias contradicciones y con una cosa increíble, con miedo a terminar con Cristina. El peronismo siempre fue un grupo de tiburones que olían sangre y se le tiraban al cuello a cualquiera. Cuando Menem perdió, el intendente Anillaco se fue ese día del peronismo. El intendente de Anillaco anunció que se iba, imagínate. A Menem no lo bancaron ni 2 minutos. Ahora a Cristina todavía le tienen miedo. Hablan de los cuadernos, son falsos, la fotocopia, esta pavada de la fotocopia. Lo que importa de los cuadernos son los hechos, no cómo están escritos. Digamos, es absurdo, pero bueno. Hablan de los cuadernos, pero no hablan de los bolsos. No escuché a un peronista hablando de los bolsos. Y hay gente que se autoincriminó. ¿Por qué lo hubieran hecho? ¿Están locos? ¿Por qué hubieran dicho llevé los bolsos si no lo hicieron? ¿Por qué se exponen? ¿Por qué quieren ir presos? Es ridículo. Bueno, nadie dice, ningún peronista dice nada de los bolsos. Y fíjate qué locura, porque los peronistas honestos terminan defendiendo un bolso que no les pertenece, solo por solidaridad de partido. Ninguno tuvo ni siquiera el coraje de decir, che, lo de Cristina es una causa penal, es un choreo, no es una causa política. Dicen que Debido es un preso político. Debido no está preso por sus ideas. Un preso político está preso por sus ideas. ¿Cuáles son las ideas de Debido aparte del CBU? ¿Qué idea tiene Debido fuera de contar la plata? ¿Qué idea tuvo nunca? No está preso por un problema político. Está preso por chorro. Bueno, los propios peronistas, todos, Massa no lo dice, Urtubey no lo dice, que es el que más se anima, tampoco lo dice. Nadie lo dice. Y quieren renovar el peronismo. No entiendo cómo carajo lo van a renovar así, con esa conducta. Es difícil creerles que quieren renovar el peronismo. Y a medida que se acababa la plata, nuestra división como país fue mayor. O sea, todos lo dejaron a Macri a ir a estrellarse contra el fondo. Vos fíjate, todos putean, pero nadie hace nada. Todos están dejando que esto pase. O sea, yo ponía acá, la oposición grita, pero está calmada. Se entiende la paradoja, ¿no? Hacen como que están nerviosos. ¿Qué es lo que prefieren? Prefieren que si todo se cae, sea Macri el que haga el laburo sucio. ¿Para qué? Para que cuando ellos lleguen a la Argentina, el ajuste ya esté hecho. Es la historia argentina. Siempre nos pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasaría si llegara en unos años el peronismo al gobierno? Ya no habría que hacer el ajuste, los activos de la Argentina estarían re baratos, las empresas extranjeras comprarían empresas argentinas porque salen nada y tendríamos 5 años de felicidad y boleto barato. O sea, remake cristinismo.
¿Se entiende? Siempre pasa igual. Lo loco es que están muchos actuando como si vivieran en otro país. ¿Y sabés qué pasa? Viven acá con nosotros. Y es nuestro destino cada 10 años. Alguien viene a hacer la fiesta y la paga el que llega después. En realidad, la agarpamos nosotros siempre. La banca está cerrada, no nos prestan un mango. Los piqueteros y el Papa amenazan con diciembre en los supermercados. Los gremialistas están dispuestos a seguir parando. El mercado sabe que el dólar puede subir el tiempo que sea, es infinito. Puede subir a 50, puede subir a cualquier cosa. Y el problema es otro, es que el país, si se hunde, no se hunde en partes, no se va a hundir en partes, se va a hundir todo junto.